Aleluya. Dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos están contentos, felices de estar en la casa del Señor? I was glad when they said unto me, the psalmist said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. How many of us are glad this morning? How many of us are glad this morning? ¿Cuántos estamos contentos, felices? ¿Cuántos tenemos paz? Aleluya, la paz de su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Dando gloria a Dios. May be seated. Even praise into His name. Aleluya. Contento de mirar a los jóvenes, también los más grandes. We're happy to see the young people and also the older ones. We thank the Lord that there, as Brother Phil. We're at the tail end of this year, estamos ya al fin de este año y qué rápido ha pasado este tiempo. How quickly this time has passed of this year. And it's not just time passing, no nomás es tiempo pasando, es tiempo que nos va, menos tiempo para el día del Señor o menos tiempo para el día de la muerte. It's not just time passing. No, we're getting near the coming of the Lord. We're getting near the end, one way or another, the end, either death, or speaking of our life here, or end of the time that we know here, with the coming of the Lord. God, the Lord help us to be aware of the time, que el Señor nos ayude a estar conscientes del tiempo, para que podamos aprovechar el tiempo. Help us to be aware of the time so that we can take advantage of the time that we have and give our all to the Lord, to serve the Lord with all our heart, our soul, our mind, para poder amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y nuestro poder. Amén. Vamos a hablar sobre el bautismo. Es uno de las doctrinas, enseñanzas fundamentales. One of the foundational doctrines, teachings of the Word of God is one of them is baptism. El bautismo. Y para algunos es para confirmar, afirmar, fortalecer, y otros es para que puedan aprender. Dice el Espíritu Santo por el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2, dice que es menester que con más diligencia demos atención, atendamos las cosas que hemos oído. Hebrews chapter 2 verse 4 says it is necessary for us to give the most careful attention to the things that we have heard. Lest they slip away, lest we fall away from them, they slip away from us. So it's important to be confirmed and reaffirmed. Es importante ser confirmados y reafirmados en lo que hemos escuchado. Porque cada vez que escuchamos podemos llenar blancos, llenar secciones, áreas o cosas que no entendimos la última vez. Because sometimes we think, oh, I already know that already. But there's gaps. Maybe because you weren't paying attention when the teaching was given. Or there's a gap because you didn't understand something. Etcétera. Puede haber un blanco, un hueco en su entendimiento. ¿Por qué? Porque quizás no estuvo poniendo atención cuando se dio esa enseñanza. O no entendió cuando lo escuchó una vez o otra vez. Y no entendió algo. Pero cada vez que va escuchando o repasando, va no solamente reafirmando lo que ya escuchó, sino que 2, entendiendo lo más claro, y 3, llenando huecos de cosas que no entendió. Por eso es menester
aparte de no nomás que de olvidarnos de lo que ya hemos escuchado, apart from not just forgetting and slipping away from the things that we've heard, but to reinforce, to increase in understanding, in clarity, and to fill in gaps that of things that were not understood, or maybe you just didn't hear them. No, Joel chapter 2, let's go to Joel chapter 2. Vamos a Joel capítulo 2. Con toda reverencia. Unless you have a recorder in your brain, learn to write notes. Solo si alguien tiene una grabadora en su cerebro, que no se le olvida nada, nomás ellos no les animo de que vayan anotando, apuntando, porque vamos a tocar muchas escrituras. We're going to cover at least a dozen or more scriptures, or more than a dozen scriptures, maybe close to 24 scriptures. Joel capítulo 2, Joel chapter 2. Gloria a Dios. ¿Cuántos descansaron más o menos que más? ¿Cuántos descansaron más que menos? Y puros menos que más. How many rested last night? More or less, or some less than more? Joel chapter 2, Joel capítulo 2. Y el versículo 32, verse 32. Vamos a leerlos todos en voz alta. We're going to read it all aloud, together, English and Spanish at the same time. Y será que cualquiera, palabra importante, cualquiera. And it shall come to pass that whosoever, this is very important, whosoever shall call upon the name of the Lord. And why whosoever? ¿Por qué cualquiera? Porque al rato vamos a tocar por qué. I'm going to mention why this is important. That whosoever is not limiting or reducing to certain people. No está limitando, reduciendo a solamente un grupo de gente, de persona o raza. Sino que dice, ¿qué dice? Cualquiera. What does the scripture say? Whosoever. That means, whosoever means what? Everybody, anybody. Cualquiera quiere decir que todos. Que cualquier persona tiene la oportunidad de poder, ¿qué? Invocar el nombre del Señor. ¿Y será que cualquiera que invocare el nombre del Señor será que será salvo? Cualquiera invocar el nombre del Señor será salvo. Whosoever calleth upon the name of the Lord shall be saved. How many one day called upon the name of the Lord? And how many continue to call upon the name of the Lord? ¿Cuántos un día invocaron el nombre del Señor Jesucristo para salvación? ¿Y cuántos seguimos invocando el nombre del Señor, clamando al nombre del Señor? Son las mismas palabras que en Hechos 2:21, the same words that in the message, Peter being filled with the Spirit of the Lord. Son las mismas palabras que repite el apóstol Pedro, siendo lleno, tomado del Espíritu del Señor, y declara estas mismas palabras, esa misma expresión. In Acts 2:21, the apostle Peter declares these exact same words. He repeats, he cites the words, the same words moved by the Spirit of God to the prophet Joel,
Cita el apóstol Pedro siendo lleno del Espíritu Santo. Cita las mismas palabras que Joel siendo movido por el Espíritu Santo también declara. Vamos a Efesios capítulo 4, Ephesians chapter 4. Qué privilegio poder invocar. Qué privilegio poder invocar el nombre del Señor Jesucristo. What a privilege to be able to call upon the name of the Lord Jesus Christ. God bless the 10 that agree that it's a blessing to call upon. You don't talk back to me. I'm just going to go Spanish. So let me repeat one more time. Not because I'm going to go Spanish if you don't, but because you believe that it's a privilege to be able to call upon. How many believe it's a privilege to call upon the name of the Lord Jesus Christ? Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 4. Y hay muchas escrituras que se pueden usar para comenzar a mencionar. Hay muchas escrituras que se pueden usar para comenzar de hablar de esto. There's many scriptures we can, because there's a lot of scripture. Praise God for that. Hay muchas escrituras donde podemos iniciar, comenzar sobre el bautismo. Y gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque hay mucha escritura que respalda, que confirma cuál es la fórmula del bautismo. Y no una fórmula, sino que la única fórmula del bautismo. And not just scriptures that speak about a formula. No, as if there were other formulas of baptism. No, because there is only one baptismal formula. In Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 4. Y el versículo 5, verse 5, ¿qué nos dice? Un Señor, una fe y ¿cuántos bautismos? Un Señor, una fe y un bautismo. One Lord, one faith, and how many baptisms? How many baptisms? ¿Cuántos bautismos? Uno. Cuando leemos en la palabra del Señor, we're reading the Word of God, and let's go ahead and continue reading. Let's begin with the most well-known scripture amongst us. Vamos a leer la escritura más conocida entre nosotros, entre los del nombre, los que hemos creído en su nombre, hemos sido bautizados en su nombre. Hechos 2:38, Acts 2:38. Pero antes de leer Hechos 2:38, vamos a leer Hechos 4:12. Before we read Acts 2:38, let's read Acts 4:12. In regards to Joel 2:32, en referencia a Joel 2:32, todo aquel que invocare el nombre del Señor será que everyone that calleth upon the name of the Lord shall be saved.
Acts 4:12, what does Acts 4:12 say? Speaking of the Lord Jesus. ¿Qué dice en Hechos en 4:12? Hablando del nombre del Señor Jesucristo. Ningún quiere decir ¿qué? No hay otro. Neither is there salvation in any other. In any other. That means there's only one. Si no hay salvación, si no en ningún otro hay salvación, quiere decir que solamente hay uno en el cual hay salvación. Y en su nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay ¿qué? No hay otro nombre, porque todo aquel que invocara el ¿qué? Nombre del Señor será salvo. Aleluya. Neither is there salvation in any other name, for there is none other name. For all that would call upon the name of the Lord shall be. Come on, those of you that call upon the name of the Lord one day and you continue to call upon the name, it should be easy for you to say that name, to say the name of the Lord Jesus. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Podamos ser salvos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Hallelujah. Acts 2:21, the Apostle Peter giving the message inspired by the Spirit of the Lord, el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu del Señor, dice en el versículo 21. ¿Y qué es lo que hace por qué es movido el Espíritu, el apóstol Pedro por el Espíritu Santo? Why is the apostle Peter moved by the Spirit of God to say these words? Why? Because see, those who were his audience knew the words of the prophet Joel. La audiencia del cual estaba delante el apóstol Pedro y los demás apóstoles conocían lo que estaba escrito en Joel capítulo 2. And the apostle Peter makes an appeal. He appeals to the people that knew what he makes the appeal that what Joel's words are referring to Christ, to the Lord Jesus Christ. El apóstol Pedro, moviendo por el Espíritu Santo, está declarando esto para hacer la conexión a aquella audiencia de judíos que conocían bien las palabras del profeta Joel, para que entendieran que esas palabras las estaba profetizando el profeta Joel, hablando del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice en el versículo 21? Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. And it shall come to pass, verse 21, and it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord. Let's go back to Joel chapter 2. Regresamos a Joel capítulo 2. All they would call upon the name of the Lord. Ahora, en la Biblia en español, pues ya sabemos, dice Jehová. Lo cual rápidamente, in Spanish, it says the name of the Lord. In English, in Spanish, it's translated to Jehovah, which we know is not
In the original Hebrew, the word Jehovah does not exist in any shape, form, or manner. En la Biblia, en hebreo original, no hay una forma, manera que, ni idea de la palabra inventada Jehová. Porque ya es Dios de Israel. Jehová en hebreo es ruidoso, malvado, perverso, corrupto. Yah is God of Israel, but Jehovah is an adjective. An adjective modifies a person, place, or thing. And Jehovah in Hebrew is that which is corrupt, perverted, noisome, destructive. Well, the God of Israel is not corrupt, perverse, noisome, destructive. That's a character. Those are character qualities of Satan. Matter of fact, here in Salinas, there's a gang called Jehovah. They know better what that name means than a bunch of believers that are raising their hands up, and they're pretty much, when they say Jehovah, they're pretty much saying, "I bless you, God of Israel." And I'm even afraid to say the next: corrupt, perverse, destructive. Aquí en Salinas hay una pandilla que se llama Jehová. Es una pandilla que está por esta área de Salinas. Yo lo miré aquí caminando por la parte antigua de Salinas. Jehová, ya lo busqué, es una pandilla aquí en Salinas, Jehová. Saben mejor los pandilleros qué es lo que quiere decir Jehová que muchos cristianos que están diciendo, te alabo, y a Jehová. Están diciendo que Dios de Israel, te alabo, que eres corrupto, perverso, malvado, ruidoso. Y los pandilleros saben mejor qué es lo que quiere decir. Y ellos mismos se pusieron Jehová, destructivos, ruidosos, malvados, perversos, corruptos. Lo que es lo corrompido. ¿Qué es lo que dijo el Señor en Éxodo 20? No, ¿qué? ¿Qué fue uno de los 10 mandamientos? No tomarás el nombre del Señor tu Dios, ¿en qué? En vano. La palabra vano en el hebreo es la palabra shav, S-H-A-B. Y la palabra shav en hebreo es la palabra más cerca a la palabra Jehová. Otras palabras, o sea, no tomarás el nombre del Señor tu Dios. Una de las cosas que quiere decir Jehová, shav, es que algo corrompido, algo que se ha tomado y se ha corrompido. ¿Qué es Jehová? Jehová es una palabra corrompida para querer, es corrompiendo el nombre del Señor. Y exactamente es lo que quiere decir Jehová. Más en paréntesis. ¿Y será que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo? En español dice Jehová. Fíjense. Ahora, en inglés dice the name of the Lord, el nombre del Señor. The name of the Lord. Capital L, capital O, capital R, capital D. En inglés, mayúscula L-O-R-D. Todas las letras. Implicando que está hablando del nombre original de Dios. Speaking of the original name of God. Ahora, fíjense. Recuerden, los judíos sabían lo que decía aquí. Ellos nunca miraron a Jehová. Ellos sabían a lo que se refería Joel 2:32. They knew what Joel 2:32 was referring to about the Almighty God. The invisible God. El Dios invisible. El Dios todopoderoso. Pero cuando Joel, movido por el Espíritu del Señor en Hechos 2:21, but Joel, when he's moved by the Spirit of God in Acts 2:21, he's said, the Spirit of God is moving Peter to set the stage to declare who is, to make the connection, to connect the dots of who is that Almighty God. Y el Espíritu del Señor moviendo al apóstol Pedro para preparar la plataforma, el terreno, para enseguida después, en el versículo 36,
hacer la conexión de que aquel Señor que estaba hablando, aquel todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios invisible, que había declarado en Hechos, en Joel 2:32, estaba preparando el terreno para declarar y hacer la conexión que es el Señor. Estaba hablando del Señor Jesucristo. Regresemos a Hechos capítulo 2. Ahora recuerden el mensaje, en el mensaje de Hechos 2. Remember the message of Acts chapter 2. We read the whole message. Peter is speaking, is preaching the gospel. Si leemos el mensaje movido por el Espíritu Santo a través de Pedro, vamos a ver que está hablando del Evangelio. Si leemos el versículo 22, 23, 24, está anunciando el Evangelio. We read chapter 20, we read verse 22, 23, 24 of Acts chapter 2. He's clearly declaring the gospel. How he was crucified, he was raised up again. Cómo fue crucificado y resucitó. Es el Evangelio. Pero está por declarar el corazón del Evangelio, a declarar quién fue el que murió y quién resucitó. He's setting the stage to declare the heart, the fire, the glory of the gospel of who is the one, who truly is the one. Who is he? The one who died and rose again. Y dice, vamos ahora al versículo 36. And we go to verse 36. Sepa pues, se va concluyendo el mensaje. To conclude the message, verse 36. Sepa pues, probablemente. No nomás, ciertamente, ciertísimamente, no puede haber más, no puede estar más seguro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué dice nomás por este Jesús? Porque así todos los que no creían en Él, así se referían a Él. Por eso es tan importante que no nomás digamos, Jesús. Falta de respeto. Es falta de respeto. No importa cuántos pastores, ministros lo digan así en el mundo hoy en día, es falta de respeto. ¿A poco entra en la cámara de corte y entra y nomás le dice al juez por su nombre, y especialmente si es su caso, el caso suyo? Y entra y dice, Federico, ya perdió el caso. ¿Por qué? No reconoció el lugar de aquel juez. But if you go to the courthouse and it's your case, and the judge is called Frederick, Brother Fred. It says ain't judge or whatever by his last name or whatever his name is. You go, hey, Frederick. It's a lack of respect. Not acknowledging, recognizing that place, that authority. It doesn't matter how many preachers, pastors, or whatever you want to call them. They say nowadays, oh, Jesus here, Jesus there. Oh, yeah, Jesus. Oh, yeah, Jesus. What does that do? That in the hearers of the hearers, that diminishes the respect. Not just it's being spoken without respect, but it's diminishing the respect in the minds of those that are hearing those words, to just like anybody else. He's not anybody else. He's God Almighty. Él no es cualquier otra persona. Él es Dios Todopoderoso. Y nos conviene, nos ayuda en nuestra mente, así sostenerlo en nuestra mente. And the benefits to hold Him in the highest esteem, to hold His name. Why? There is no other name.
There's no other name under heaven given unto men by which we must be saved. We not just need to, we must give respect to that name, to His name. Oiga, no hay otro nombre debajo del cielo dado de los hombres en el cual podemos ser salvos y luego tomar ese nombre, el nombre del Señor, ahí nomás ligeramente. No, necesitamos dar reverencia, honra al nombre que es sobre todo nombre. Oye, si es el nombre sobre todo nombre, hay que darle reverencia sobre todos los demás nombres. If His name is above every other name, then we must give His name above and beyond reverence, above every other name. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho, o sea, el Espíritu infinito eterno, engendró su propia imagen, y como no es alguien más aparte de Él, ¿hizo qué? Señor y Cristo. Por eso dice en Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Por qué? No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Porque es lo que se puede ver de lo que no se puede ver de Dios mismo. Es su misma imagen. Es la imagen visible del Dios invisible. So in Philippians chapter 2 verse 6, the Apostle Paul declares by the Spirit of God that being in the form of God, being in the image of God, he thought it not robbery to be equal with God. Why? Because the image, the visible image of God is the manifestation, is manifest what we cannot see of God. The Lord said, I will give my glory to no other. If God would have made someone separate, we're getting a little bit into the oneness, but baptism has to do with the oneness. If the image of Jesus Christ was someone else apart from the invisible God, then He would be giving His glory to another. Because to make His image Lord in Christ were to give someone else His glory. Dios no dará su gloria a ningún otro. Y si Dios, Espíritu Infinito Eterno, hubiera hecho una imagen y hubiera hecho esa imagen para que fuera Señor y Cristo, entonces estuviera dando su gloria a otro. Pero como no es otro, es su imagen visible. But because it's not someone else, it's God's very visible, very own visible image. And He says this, He says He has made Him both Lord and Christ. Why does He say both? Because the Jews only believed that the Messiah that would come was only going to be Messiah, not Lord too. ¿Por qué declara que Dios ha hecho Señor y Cristo? ¿Por qué no nomás Cristo? Es lo que los judíos estaban esperando. Estaban esperando que en el Mesías, pero no estaban esperando que el Mesías fuera Señor. La palabra Señor aquí, antes de la traducción, una de las palabras que quiere decir es todopoderoso. No pueden haber dos todopoderosos. Porque entonces ninguno ni el otro es todopoderoso. The word Lord here, remember what we read in Acts and Joel chapter 2:32. All that would call upon the name of the Lord, speaking about the original name of God. Recuerden lo que leímos en Joel 2:32. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, o sea, el nombre original de Dios. Y pregúntele a cualquier
Cualquier persona que no ha recibido revelación le preguntas de quién está hablando aquí. Oh, está hablando del Padre. Ask anybody who does not have revelation that God is one. And you ask them, who is Joel? What is Joel chapter 2, verse 32? When it says Lord, who is it speaking of there? Oh, they're going to say, oh, it's the Father. Why? Because it's capital L-O-R-D. ¿Por qué? Porque dice Jehová, ese es el Padre. Pon atención porque si no, no van a agarrar la conexión. Pay attention because otherwise you're not going to get the connection. When Peter declares the words in Joel 2:21, the same words here. Cuando Pedro es movido a declarar las palabras de Joel 2:32 en Hechos 2:21, es preparando el terreno para declarar el versículo 36. Preparing the ground to then declare Acts 2:36. This same Jesus whom you crucified, God has made him Lord. Lord? You mean the same one? He's talking about the same one that Joel talked about, the original name of God? The invisible God. Cuando Pedro, movido por el Espíritu Santo, declara en Hechos 2:36 que Dios lo ha hecho, refiriendo al Señor Jesucristo, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En las mentes de los judíos se conectó Joel 2:32, pero Joel 2:32 está hablando de Dios invisible. ¿Qué? ¿Cómo que este Jesús es el mismo Señor del cual declaró Joel? ¿Cuántos están entendiendo? Que él declaró Joel que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. El nombre del invisible, el Dios de Israel, el Todopoderoso. Ahora Pedro está diciendo aquí que este Jesús es Señor, es el Todopoderoso y el Cristo. ¿Cuántos lo están agarrando? Ellos hace 2000 años atrás lo agarraron. 2000 years ago they got it. Are you getting it this morning? The same words. Remember, Joel chapter 2:32 says the Lord. When it says the Lord, capital L-O-R-D, is referring to the original name of God. The invisible, eternal, almighty, all-powerful God. And then Joel says, this one who has been crucified, he is the Almighty and the Christ. He is the one that Joel was talking about. How many getting it? Remember when the 4 friends brought the paralytic man to the roof? ¿Recuerdan cuando esos cuatro amigos del hombre que estaba paralítico lo querían entrar donde estaba el Señor y lo metieron por el techo? Cuando el Señor lo vio, ¿qué es lo primero por qué lo trajeron los amigos? Para que el Señor ¿qué? Lo sanara. When his friends brought him to the Lord, so the Lord could do what to him? Heal him. But they got a whole lot more than they were looking for. Pero recibieron mucho más de lo que estaban esperando. Cuando el Señor vio a aquel hombre, ¿qué necesidad tocó primero? When the Lord saw that man, what was the need that he first touched? What they came for? ¿Fue la necesidad que tocó primero por lo que lo trajeron? No, tocó la necesidad principal. ¿Qué le dijo aquel hombre? ¿Qué le dijo aquel hombre? What did the Lord Jesus tell that paralytic man? Your sins are forgiven. Tus pecados están perdonados. Pues no, ¿cómo que no perdonó? No fue bautizado. Oiga, ahí estaba el del nombre. Así como gente que dice, no, pues ¿cómo fue salvo aquel ladrón que estaba en la mano derecha si no fue bautizado en el nombre? Oiga, cuando el del nombre dice
hoy estarás conmigo en el paraíso, no necesitas ser bautizado. Porque el autor de la vida lo ha declarado, aleluya, el Salvador. Some people say, oh, he didn't get baptized. How could he be saved? How can his sins be forgiven? It's only through baptism. Yes. After the Lord's death and resurrection, then baptism enters. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y a su ascensión, entra entonces el bautismo. Pero oiga, cuando el maestro dice, eres salvo, él lo declara, el nombre lo declara, está hecho. Di la palabra y será hecho. Él dice la palabra y es hecho. He says the word and it's done. So verse 36, he says, the one that was crucified is the one that you must call upon, because he is Lord, which is the Almighty. Es Jesús a quien habéis crucificado. Es Señor, es el Todopoderoso, el Cristo. ¿Qué está declarando aquí el apóstol Pedro? Está declarando lo que leímos, una de las cosas que leímos anoche. What is Peter declaring? He's declaring the second thing that we read last night. En verse 8, en el versículo 8 de Filipenses 3, en Philippians chapter 3, verse 8, the what? The excellency of the knowledge of our Lord Jesus Christ. He's declaring here that excellent knowledge. Aquí está declarando el apóstol Pedro lo que dice, lo que leímos anoche en Filipenses 3:8, el eminente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el versículo 37, verse 37. After the message is concluded, después que al concluirse el mensaje con estas palabras, ¿qué responden? Esta respuesta de los que estaban escuchando, this response of the people that were there after having heard this message gives us to understand that they understood or they did not understand. I'm asking you. La respuesta, cómo ellos responden, cómo reaccionan ellos con esas palabras del versículo 37, nos da a entender que entendieron el mensaje o que no entendieron el mensaje. Lo entendieron. Los entendidos entenderán. Y dice en el versículo 37, entonces oído esto. Now when they heard this, heard what? The message, but especially, al haber oído esto, citó el mensaje, pero particularmente el versículo 36. Al haber oído esto, ¿qué? Que el que habían crucificado es el Salvador, es el Todopoderoso, aleluya. When they heard the message, and especially the closing words of the message declaration, when they heard this, they heard what? When they heard that the one who was crucified was, and is the Almighty, the Messiah they had been waiting for, the Almighty, the Creator of the universe, the only one that saves. When they heard this, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Como diciendo, ¿qué haremos para corregir esto? ¿Qué haremos para corregir esto? Lo que hemos hecho. Now when they heard this, they were pricked, they were pierced in their hearts, they were convicted, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do?
As if saying, what shall we do to correct this? What must we do? ¿Qué es lo que debemos de hacer para corregir esto? ¿Qué tenemos que hacer? Dinos. Tell us what to do. Versículo 38, todos juntos. All together, verse 38. Y Pedro les dice, ahora vamos a pausar un segundo. And Peter said unto them, many who don't have revelation, muchos que no tienen revelación dicen, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A Pedro? ¿O al Señor Jesucristo? People who don't have revelation will use this expression sarcastically. Well, who are you going to believe? Peter? And they don't even say the Lord Jesus, they just say Jesus. Who are you going to believe better? Peter's a man. Pedro es un hombre. ¿O vas a creerle a Jesús? Y hasta así dice nomás Jesús. Oiga, se les olvida de que aquí Pedro está ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo os guiará a toda justicia y ¿qué es lo que estaba hablando aquí el apóstol? Verdad. Oh, who are you going to believe? Peter or Jesus? I'm going to choose to believe Jesus, not Peter. Well, they forget that Peter here is filled with the Holy Spirit. And the Lord himself said, and the Holy Spirit shall lead you, shall guide you unto all what? All truth and righteousness. What was Peter speaking here? He was speaking the truth of the Word of God. He was speaking truth. Repent and be baptized. Every one of you. Remember what we read in Joel chapter 2 verse 32. And all they would call upon the name of the Lord. Recuerden lo que dice la palabra que enfaticé en Joel 2:32. Que todo o cualquiera que invocara el nombre del Señor será que. Ahora aquí también se usa decir, no, pues es que esa fórmula de bautismo era solamente para los judíos, porque ahí estaban los judíos. This error is also declared, oh, well, the baptism, that baptism in Acts 2:38 is only for the Jews. Because that's who the audience was. Ese bautismo, Hechos 38, es nomás para los judíos, porque eso fue era la audiencia que estaba en aquel día. Vamos a ver después que no es cierto, que es para cualquiera. We're going to see later that it's not true, because again, Joel 2:32, that whosoever would call upon the name of the Lord. Praise be unto his name. Honra sea su nombre, porque también a nosotros somos nosotros hemos sido parte también de los cualquiera. Que hemos también invocado el nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Todopoderoso, el Mesías. Aleluya. Dios manifestado, Dios revelado. And praise God, praise be to his name. For we have been able also to call upon the name of the Almighty God, the visible image of the invisible God. Every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness, for the remission of sins. Y Pedro les dice, arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, ¿como cuántos fueron bautizados en este día? About how many were baptized on this day of Pentecost? Around 3,000. What does that mean? That means that those Jews that were there listening, hearing, quiere decir que aquellos judíos que estaban escuchando estas palabras
Quiere decir que al ser bautizados entendieron que aquel que solamente se llamaba Jesús, no solo era Jesús era el Señor Jesucristo, el Todopoderoso Jesús, el cual es el Mesías. They understood, for them getting baptized testifies to us, confirms to us that they received the eminent, the excellency of the knowledge of the Lord Jesus Christ. Nos da a entender que ellos recibieron la eminencia, el eminente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que se prestaron, se rindieron a ser bautizados en el nombre. ¿Para qué? Volviendo al hombre paralítico, los 4 amigos, returning to the paralytic man and the 4 friends. When the Lord said, thy sins are forgiven, cuando le dijo el Señor, tus pecados te son perdonados, los religiosos, ¿qué estaban pensando? The religious people that were there, the religious men that were there, what were they thinking in their hearts? What were they thinking in their hearts? Only God can save. Who is he? Who does he think he is? ¿Qué es lo que estaban diciendo en sus corazones? Y el Señor sabía, dijo, oiga, ¿qué estás pensando? ¿Qué estaban pensando? ¿Quién es Él? Solo Dios puede salvar. ¿Quién era y quién es? ¿Quién era y quién es? Él es Dios, aleluya. Who was he and who is he? And who will he always be? That was God revealed, manifested. And when the Jews understood, they understood that he was God Almighty. Los judíos que estaban ahí entendieron, los 3,000 entre los que estaban, la multitud que estaban ahí, entendieron que era el Todopoderoso Dios. Entendieron que era el Dios del cual, el nombre del Dios del cual Joel había profetizado. They understood that he was the one, the crucified one, and the risen one, and the ascended one, and the glorified one, was the one who Joel had prophesied and declared all that would call upon the name of the Almighty God shall be saved. And they understood that the one that had been crucified, that's who Joel was speaking about. Because if they did not understand, they had not understood that he could save, they wouldn't have been baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the forgiveness, remission of sins. Porque si no hubieran entendido, no hubieran entendido que en Él y en su nombre hay perdón de pecados. Porque ellos sabían, los judíos sabían claramente que solo Dios puede salvar. Ellos entendieron que el que llamaban solo Jesús era el Señor Jesucristo, Dios que salva. They understood clearly that the Lord, that Jesus was Lord in Christ, God Almighty, because they understood that only God can save. What do they mean? This means that they understood that He is God. And that's why they were baptized around 3,000 in the name of the Lord Jesus Christ. Por eso es como 3,000 fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre. Dice Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado de los hombres en el cual podemos ser salvos. Y solo Dios puede salvar. Quiere decir que el del nombre es Dios. What does Acts chapter 4 verse 12 declare to us? What powerful truth. For there is no other name. There is no other what? Not names. No other name. Where shall call upon the name of the Lord? Be baptized in the name of Jesus. There is no other name under heaven
Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque no otro nombre debajo del cielo de los hombres en el cual podemos ser salvos. For the forgiveness, for the remission of sins, para el perdón de pecados. Vamos a Hechos capítulo 8, Acts chapter 8. Vamos, guarda su lugar ahí, vamos a Hechos también 3, 10, 36. Hold your place there in Acts chapter 8, and let's go quickly to Acts chapter 10. Verse 36, versículo 36. Envió palabra de Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es, ¿quién? El Señor, o sea, el Todopoderoso de todos. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. And then how does the verse end? Declaring who He is. Who He is. Now, He's not just the Christ. He is Lord, which is the Almighty over all. Let's go to Acts chapter 8 now. Hechos capítulo 8. Versículo 5. Verse 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicó a Cristo. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them, unto the Samaritans. And then we go to verse 12. Y vamos al versículo 12, entre estos versos hay otras cosas que menciona, pero llegando al grano. There's things that are mentioned, other things that happened and occurred between verse 5 and verse 12, entre el versículo 5 y el versículo 12, hay otras cosas que suceden, pero llegar al grano por cosas de tiempo. Dice el versículo 12, verse 12. So Philip preached to the Samaritans. He went down to the city of Samaria and preached unto the Samaritans Christ. Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, predicó a los samaritanos a Cristo. Les predicaba a Cristo. Versículo 12. Mas cuando creyeron a Felipe, ¿quiénes? Los samaritanos.
Verse 12, but when they believed Philip preaching, who's the they? The Samaritans. The things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre, y el ¿qué? Nombre. ¿Por qué el nombre de Cristo? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Why just the name of Jesus Christ? Why? Because there's no other name under heaven given unto men by what we must be saved. And they were baptized, both men and women. Hallelujah. And we continue reading in Acts chapter 10. Vamos al capítulo 10. Si les predicó a Cristo, predicando del Señor Jesucristo, ¿en qué nombre fueron bautizados? ¿Pueden creer que fueron bautizados? If Philip had been preaching unto them the kingdom of God and no other name, and the name of Jesus Christ, that's it. No other name. How do we believe that we're baptized in? In the name of Jesus Christ. Acts chapter 10, Hechos capítulo 10. ¿Saben que no terminamos en el capítulo 8 de leer el versículo 16? Que nos declara cómo fueron bautizados. No solamente se les predicó el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. They did not only were preached the kingdom of God and the name of Jesus Christ, but the name of Jesus Christ was preached to set up for them to be baptized. El nombre de Jesucristo se les fue predicado, anunciado para que preparar el terreno para que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Qué nos dice el versículo 16? What does verse 16 say? Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran ¿qué? Eran bautizados en el nombre de Jesús. It says, for they were none upon them had fallen the Holy Spirit, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. So these Samaritans were baptized in the name of the Lord Jesus. Esos samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo el Señor. Que nos va confirmando que cualquiera que invocar el nombre del Señor. Which confirms to us that whosoever, not just Jews, but also Gentiles. The Samaritans were not Jews. They were mixed. Los samaritanos no eran judíos, eran mezclados con judíos. Ahí nos confirma que cualquiera que invocara, no solo los judíos, también en los evangelios nos declara. In the gospel it also declares to us to preach unto every nation, de predicar a toda nación, a todo pueblo. Vamos a Hechos capítulo 10, Acts chapter 10. And again, in every single one of these instances, the gospel is being preached. En cada ocasión, antes de que sean bautizados, se les predica el evangelio. Hechos 2:38. Antes de 2:38, versículo 22, 23, 24, el evangelio. Acts chapter 2, 22, 23, 24. Before we get to Acts 2:38, the gospel is preached. If you don't know what the gospel is, go to right now, 1 Corinthians chapter 15. And it tells you exactly what the gospel is. The gospel is the word of God, but the gospel is also a specific message. El evangelio puede ser toda la palabra, sí, pero el evangelio es un mensaje específico. El evangelio, ¿qué quiere decir qué? Buenas nuevas. The gospel, what does gospel mean? Gospel means the good news. What is the good news? That God revealed himself, manifested himself. He gave his life for sinners.
He was crucified, he was buried, and he rose again on the third day. He ascended into heaven, and he promised to return to those who surrender and live for him. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Dios se manifestó a este mundo a dar su vida por pecadores. Fue crucificado, sepultado, resucitó el tercer día, ascendió al cielo y prometió a venir otra vez a todos los que creen en Él y que caminen en sus caminos. Esas son las buenas nuevas. Esa es la más buena. That is the good, awesome news. What do we read? Every time before baptism, they are preaching the gospel. They're preaching this. ¿Qué leemos en cada ocasión? Sin excepción, cada vez antes de bautizar están hablando del Evangelio. Aquí otra vez, no es el punto esta mañana, pero está conectado. En Hechos capítulo 10, antes de llegar al versículo 48, ¿qué es lo que declara? Before we get to verse 48, baptism. We read in the previous verses, en los versos anteriores, versículo 39, verse 39, verse 40. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en tierra, en Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que apareciese manifiesto. And you are witnesses, we are witnesses of all these things which he did both and in the land of the Jews in Jerusalem and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree. Him God has raised up the third day and showed him manifestly open. He's speaking the gospel, hablando las buenas nuevas. Y luego llega el versículo 48, verse 48, y les mandó, no les sugirió. And he commanded them, he didn't suggest to them, he commanded unto them to be baptized. How? Y les mandó bautizar, ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Es un mandamiento ser bautizado en el nombre de Jesucristo el Señor. It's a commandment to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, as Acts 2:38, for the forgiveness of sins, para el perdón de pecados, como dice en Hechos 2:38. He commanded them to be baptized in the name of the Lord. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Y todo aquel que invocara, cualquiera que invocara el nombre del Señor, será salvo. Hechos capítulo 19, Acts chapter 19. ¿Cuántos todavía no se han ido en su mente? ¿Cuántos están aquí todavía en su mente? How many are still here in your mind? Acts chapter 19, Hechos capítulo 19. Versículo 3. Verse 3. Se les pregunta, ¿en qué pues sois bautizados? O sea, ¿cómo fuiste bautizado? Verse 3, a question is posed. And he said unto them, unto what then were you baptized? How were you baptized? And they said, unto John's baptism. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. The baptism of repentance. You know, sometimes people are baptized and they're recorded today 10 to 12 different types of formulas. Hoy en día está grabado 10 a 12 tipos de fórmulas de bautismo. Pero ¿qué es lo que vemos en la Biblia? ¿Cuántas fórmulas de bautismo vemos?
Solamente una fórmula. But in the Word of God, the Acts of what is the Acts of the Apostles? Why is this book called Acts of the Apostles? It's self-explanatory. Acts are actions. Actions of what? Actions of obedience to the commands that the Lord gave them. ¿Qué quiere decir hechos? Pues exactamente, hechos, acciones. ¿Acciones de qué? Acciones de obediencia a lo que el Señor Jesucristo les mandó que hicieran. Leemos en Hechos, cumplido lo que el Señor les mandó que hicieran. In the book of Acts we read how they obeyed, how they fulfilled what the Lord commanded them to do. That's what the Acts of the Apostles are, the actions of obedience to the commands of the Lord Jesus Christ. Es lo que es el hechos de los apóstoles, son los hechos de obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo que les dio y también nos ha dado a nosotros. Y en lo que hicieron de obediencia, ¿cuántas fórmulas leemos que pusieron por obra? And in amongst the acts, the actions of obedience that we read in the book of Acts, how many formulas are put into action in the book of Acts? How many formulas? Only one, which were applied to all people, whosoever. El cual fue aplicado esa fórmula a cualquiera. Judíos, gentiles, Jews, Gentiles. Praise God because you and I can participate. Y gloria a Dios porque tú y yo somos participantes. Y hay quienes no han sido participantes. Y aquí hay agua. And some have not been participants of this. There's water. But it holds you back from being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Hechos 19. Les pregunta, ¿quién fue? ¿En qué? ¿Cómo fueron bautizados? How you been baptized? Then said Paul, John verily truly baptized with baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Jesus Christ. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. Es a saber, a Cristo Jesús. Oído esto, oído que fueron bautizados en ¿qué? En el nombre. ¿En quién? En el nombre de Jesús el Cristo. Verse 5, when they heard this, what happened? What did they do? They were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Acts chapter 22, Hechos capítulo 22. Aleluya. Dando su testimonio el apóstol the apostle Paul giving his testimony. Versículo 10, verse 10. Después que escucha la voz, fíjense que en inglés está más claro que en el español aquí.
In English it's clearer than it is in Spanish. When Saul of Tarsus responds to that voice. And even in verse 8, versículo 8, fíjense cómo responde a esa voz. ¿Cómo se dirige a aquella voz que escuchó? En inglés está mucho más claro que en español. Dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Pero los que tienen Biblia en inglés o bilingüe, ¿cómo dice en inglés? Pero ¿cómo está escrito? How is the Lord written? In my Bible it's capital L, capital O, capital R, capital D. That's significant. If you don't study the Bible, you're not going to understand. You're lost what I'm saying right now. Si no estudias la Biblia, estás perdido en lo que estoy diciendo ahorita, en esta parte. That's why you need to be a student of the Word of God. Por eso necesitas ser un estudiante, no solamente un oidor, sino que un estudiante de la palabra del Señor. Who art thou, Lord? What is Saul of Tarsus declaring? He's saying that he is identifying that voice that he's hearing as the Almighty God. Él está identificando aquella voz que está escuchando, que le está hablando. Está identificando esa voz. Identificando es el Todopoderoso, el Creador del universo, el invisible, el Dios de Israel. El Dios de las terribilidades. In English it's the Lord, which is referring to what? As every Jew believed in. The invisible God, unseen God, has no shape, no form. He's just too awesome to limit himself in that way, as they thought in their minds. You shall, one of the 10 commandments, you shall make what? No image. So in their minds, like, God has no image. Por uno de los 10 mandamientos, no, ¿qué? No es imagen. Oh, no, Dios no puede tener imagen, no podemos tener una forma. Dios no tiene imagen ni hay ser forma de imagen en nuestra mente. Pero cuando Saulo de Tarso responde a esa voz, identifica esa voz correctamente. ¿Quién eres, Señor? Who art thou, Almighty? And he said unto me, hallelujah, what did he say? I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest. See, if that voice would have not been, if the Lord Jesus Christ is the second person of the Trinity, si el Señor Jesucristo es la segunda persona de una Trinidad que no existe, esa voz no hubiera dicho, yo soy Jesús. Hubiera dicho, no, eso es de alguien más, del Padre aparte de mí. No, yo nomás soy el Hijo. No, dijo, bien has dicho, yo soy el Todopoderoso, mi nombre es Jesucristo. And when he says, who art thou, Lord? Who art thou, Almighty God? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth. If the Lord Jesus Christ was not the Lord Almighty, he would have said, oh, that title doesn't belong to me. That belongs to the first person of the Trinity. But he didn't say that. He said, I am. Dijo, yo soy. Aleluya. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Él es todopoderoso y el Cristo. He is the Almighty and Christ. Verse 10, versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? What shall I do, Lord? What shall I do, Almighty?
And the Lord said unto me, Arise and go to Damascus, and there it shall be told thee the things which there shall be appointed for thee to do. Levántate y ve a Damasco, y ahí te será dicho todo lo que te está señalado a hacer. Ahora si vamos hacia adelante, we go a little further down. And we go to verse 16, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿qué? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será, ¿qué? Porque en otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podemos ser salvos. And verse 16 says, why do you hold yourself? Why are you lagging? Why are you waiting? Arise, get up, and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. All that would call upon the name of the Lord shall be what? For there's no other name under heaven given unto men by which we must be. Hallelujah. Romans chapter 6, Romanos capítulo 6. No nomás escuches para escuchar, escucha para compartir con otros. Just don't hear to hear to. If you have not obeyed this command, hear to obey it. Si no has obedecido este mandamiento, óigalo, escúchalo, apréndelo para que lo pongas lo obedezcas, seas bautizado, pero también para que lo puedas compartir con otros. Romanos capítulo 6, Romans chapter 6. Versículo 3, verse 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en los títulos, en nombres, no, bautizados en quién? En Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Know you not that as many of us that were baptized in titles, in names, baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? Ahora vamos a Romanos capítulo 10. Let's go to Romans chapter 10. Romanos capítulo 10. Versículo 8, verse 8 to verse 13, 8 al 13. Dice, mas ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. But what saith the word? The word is near to you, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. For if thou confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. For what with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creere no será avergonzado. For the Scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Porque no hay diferencia de judío, de griego, porque el mismo que es el Señor de todos, rico es con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. If we notice, here it does not mention baptism. Si notamos aquí no menciona bautismo. Menciona, ¿qué? Confesar a Jesucristo con esa boca, creer en el corazón, invocar su nombre. Here it mentions three things. It mentions here what? It mentions to confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, to believe in your heart that he rose again, and to call upon his name. But there's no mention of baptism here. That's why we have today, just raise your hand up. Por eso tenemos hoy en día, no me levanta la mano y diga estas palabras. That's incomplete. Es incompleto. Pero ¿por qué no menciona aquí sobre bautismo? Porque aquí el enfoque es creer. But why doesn't it mention your baptism then? Because the focus here is faith. John chapter 20, Juan capítulo 20. And we're going to see other similar scriptures where one thing or another thing is not mentioned. But not because they're presenting different formulas. No porque se están presentando diferentes fórmulas o maneras, sino que están enfocando en ciertos puntos, detalles de la fórmula. John chapter 20, Juan capítulo 20. Versículo 31, verse 31. We need to know what we believe in. We need to know what we believe in. Not just say, I believe in the baptism in the name of Jesus. Why? I don't know, because that's the way they told me. That's weak. Necesitamos saber no solamente quién estamos creyendo, sino que en qué estamos creyendo. No me decir, pues yo creo que el bautismo es en el nombre. ¿Y por qué? Pues así dicen. Eso está muy débil. Esa respuesta no tiene fuerza. Y hasta deshonra la verdad del bautismo en el nombre. Dice, estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, pero no solo el Cristo, el Mesías que debe de venir, sino que el Hijo de Dios, o sea, la imagen visible de Dios invisible. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. But these things are written that ye might believe that Jesus is the Christ. God has made him both Lord and Christ. He is a Christ and not just the Messiah, a messenger of God, but is the visible image of God, the Son of God. And that believing you might have life through why? Because there's no other name under heaven given unto men by which we may be saved. ¿Por qué? Porque viera su nombre de salvación, porque no otro nombre de abajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ahora aquí también menciona que vida, tener vida. Creyendo, no menciona bautismo. Si se fijan, aquí no menciona bautismo, no menciona aquí arrepentimiento, aquí no menciona perdón de pecados. If you notice here, it mentions faith, but it doesn't mention repentance, it doesn't mention baptism.
It mentions faith, and it mentions faith in who? The Lord Jesus. Aquí menciona fe en quién es el Señor, quién es Jesús. Es el Cristo y la imagen visible del Todopoderoso Dios. Pero no menciona aquí no menciona bautismo, no menciona arrepentimiento. Como en Romanos 10, ahí menciona fe, pero no menciona arrepentimiento. Ahí no menciona bautismo. Marcos 16:16, Mark 16:16. Mark 16:16. ¿Qué dice Marcos 16:16? ¿Lo pueden leer? Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned, shall be condemned. Here it mentions believing, and it mentions baptism, but it doesn't mention repentance. Aquí menciona bautismo, aquí menciona creer, y no menciona bautismo o creer es fe, pero no menciona arrepentimiento. It speaks here of repentance or of baptism, of believing and baptism, but it doesn't mention repentance. It doesn't mention what the others mention. And some others don't mention what it mentions here. So these like different formulas, we'll just get baptized. It doesn't matter how. Just others also believe based on this. It doesn't matter what the formula is, just get baptized. Believe and get baptized. It's just a symbol. It just represents something. Aquí por esa escritura también hay bautismos que personas han escuchado yo decir, no, pues realmente no importa cómo se bautiza, nomás dice creer y bautizar, es todo. El bautismo no es tan importante, es nomás algún simbolismo nomás. La Biblia no nos dice que es simbolismo. No dice que es simbolismo, pero no solo simbolismo. The Word of God tells it is symbolic, but it is more than just being symbolic. 1 Peter 3:21, 1 Pedro 3:21, ¿qué dice? El bautismo que ahora nos corresponde es simbólico nomás. No, ¿qué dice? Nos salva. 1 Peter 3:21 says, the baptism which pertains to us, which corresponds to us now, is symbolic. No, what does it say? Saves us. Be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of your sins. When you receive forgiveness of sins, you're saved from the payment of your sins. Bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. El que recibe perdón de pecados recibe salvación del pago del pecado, que es muerte. He that believeth and is baptized shall be saved. El que creer y fuere bautizado será salvo. Lucas 24, Luke 24. Lucas 24. Versículo 45, verse 45.
Entonces les abrió el sentido para que entendiesen la escritura. Then opened he who the Lord opened their understanding, that they might understand the scriptures. Y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, o sea, hablando del mismo, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. And he said, and said unto them, who said unto them? The Lord said unto them, thus it is written, and it is necessary that Christ to suffer and to rise from the dead the third day. And that repentance and remission, forgiveness of sins should be preached in, here we find it again. In what? In his name among just the Jews. Among all nations beginning in Jerusalem. And that's exactly what happened. The day of Pentecost, it began in Jerusalem. Y que se predicase en ¿qué? Aquí está una vez más, ¿en qué? En su nombre, aleluya. El arrepentimiento y remisión, la remisión de pecados no más entre los judíos. No, en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y es exactamente lo que aconteció, lo vemos en Hechos 2. Comenzó en Jerusalén. Aquí menciona arrepentimiento y remisión de pecados. Here it mentions repentance, forgiveness of sins in his name. Aquí menciona arrepentimiento, perdón de pecados en su nombre, pero aquí no menciona creer. But here it doesn't mention to believe. So, out of all these different scriptures that we're reading now, on the second part of what we're talking about baptism, ahora las escrituras que hemos leído desde Romanos 10, 8 al 13 y las demás escrituras que hemos leído hasta el momento, en esta segunda parte sobre el bautismo, ¿qué hacemos entonces? Uno dice que nomás confiesa, confiesa con tu boca, cree en tu corazón y invoca el nombre. Otra escritura nomás dice, no menciona qué creer, no menciona cómo ser bautizado, nomás dice bautízate y creer y bautízate. ¿Qué hacemos? Otra escritura aquí dice, no menciona bautismo, nomás menciona, oiga, remisión de pecados, arrepentimiento, perdón de pecados en su nombre. Otro nomás menciona fe, creer. No menciona ni bautismo, ni arrepentimiento, ni el nombre, nada. ¿La palabra se contradice? No. Es como un rompecabezas. Si agarra nomás una pieza, es incompleto. Pero cuando comienza a juntar las piezas, va mirando el retrato completo. It's like a puzzle. We can't just get one scripture and say, okay, based on this scripture, I like it, so that's what it says there. No, God's word, especially when what we're teaching this afternoon, is like a puzzle. We begin to put these scriptures together, we begin to see the complete picture. Cuando comenzamos a poner esas escrituras juntos, vamos viendo un retrato completo. Vamos a Mateo 28. Matthew chapter 28. Mateo capítulo 28. Versículo 19, verse 19. Un Señor, una fe. ¿Cuántos bautismos? One Lord, one faith. How many baptisms? One. Oh no, but here is the other one. Oh, no, pero aquí lo que vamos a leer es el otro bautismo.
Vamos a ver si es cierto. We're going to see if that's true. Versículo 19, por tanto, id, doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos. Aquí encontramos otra vez que el nombre. No en los nombres, sino que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, no hay otro ¿qué? Nombre debajo del cielo del cual podemos ser ¿qué? For there is no other name, there is no other what? Name under heaven given unto men by which we must be saved. Que se predicase en su ¿qué? Luke 24, that repentance and remission of sins would be preached in His name. We find the theme of the name, His name, over and over and over and over and over. Encontramos el tema de su nombre, el nombre, una vez y otra 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 vez. Nunca encontramos en los nombres o en los títulos. We never find in any part of God's word the names in regards to salvation. Not one time. Not even a shadow of it. Ni una vez, ni una sombra. Quizás quiere decir esto. No, absolutamente nada. Todo está claro. El nombre, su nombre, su nombre is over and over again repeated emphatically. His name, the name. Aleluya. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles. Ahí es donde se dice, mira, allá Hechos 38 es para los judíos. Aquí es para los gentiles. This is where we get, look at Acts 2:38, Jews. Here, go and baptize. Go and baptize. Go therefore and teach all nations. See, even in the translation is different. In English, it's all nations, not just Gentiles. In Spanish, it says it limits it to Gentiles. En español, en la traducción, dice gentiles, limita a los gentiles. En 19 está más claro y correcto. Dice en inglés, y enseña a todas naciones. Y es lo que encontramos en los demás evangelios. A todas las naciones, a toda gente. That's where we find toda criatura. Baptizing them in the what? In the name. In the name. Bautizándonos en el qué? En el nombre. Singular. Singular. What is the name in which we read over and over again in the book of Acts, in which Jews and Gentiles were baptized? ¿Cuál es el nombre en el cual, recuerdan, esto lo que el Señor manda a sus discípulos es antes del libro de Hechos? Remember, what the Lord commands them here, His disciples, is before the book of Acts. And they understood what the Lord was saying. Ellos entendieron claramente lo que el Señor les estaba diciendo. Que bautizaron en el nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So what is the name of the Father? What is the name of the Son? What is the name of the Holy Spirit? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En Juan capítulo 14, in John chapter 14, the Lord seemingly, He seems to be speaking of two others. En Juan 14 aparece que el Señor está hablando de otras dos personas, el Padre y el Consolador. It seemingly looks like He's talking about two others apart from Himself, the Father and another Counselor. But when we study that portion of Scripture, we study chapter 14, chapter 15, chapter 16. 1 John chapter 2 verse 1. Cuando estudiamos el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y 1 de Juan capítulo 2 versículo 1.
y otras escrituras and other scriptures, we're going to find that the Lord is making clear who He is. Vamos a encontrar que el Señor está aclarando quién es, que Él mismo es, que Él mismo es el Consolador y Él mismo es el Padre Eterno. That He is the Counselor, that He is the Everlasting Father. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos todos que Padre nos nombre, Hijo nos nombre, Espíritu Santo nos nombre. We all know that the Father is not a name. We all know that Son is not a name. We all know that Holy Spirit is not a name. Those are functions of God. The main functions of God. Son las funciones principales de Dios. Como Padre, que primeramente engendró ¿qué? Su propia imagen. Y nos engendró a nosotros. He begot in His own image, who begot us. Son, His image, redemption, to redeem us. En su imagen para redimirnos, para crear todas las cosas. En His visible image, el Hijo, en la imagen visible del Dios invisible. Para crear todas las cosas visibles, invisibles, dominio, principado, potestad, todo fue hecho por Él y para Él. Through His invisible image, creator of all things, principality, dominions, those things which are visible and invisible, principalities, powers, all things were created by Him and for Him. And to redeem us, to bring redemption. His Spirit, His action, redeeming action. El Espíritu Santo, ¿qué? Su obra redentora, ¿para qué? Para cambiar, transformar, empoderar, guiar, iluminar, enseñar. His Spirit, the action of God to redeem, to guide, to lead, to strengthen, to empower, to teach, to reveal, to manifest, etc., etc. Bautizando en el nombre que hicieron los discípulos, los apóstoles. Esto fue parte de lo que obedecieron en Hechos. This is what did the apostles do? This is also one of the things that they acted here. This is not a separate formula. No es una fórmula separado de Hechos 2:38. It's not a separate formula from Acts 2:38. This is acted upon in the book of Acts. Esto es obrado se ve obrado en acción, puesto por obra en el libro de Hechos una vez y otra vez, que bautizándolos. El punto principal aquí es que bautizándolos, no dice, fíjense, si dijera diferente fuera otra cosa, pero dice que, no dice bautizándolos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. La clave es que bautizándolos en el nombre. No dice bautízalos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice bautízalos en el nombre. Ahora, fuera otra cosa si dijera también en los nombres. It would be another thing if it said, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the Father, in the Son, and the Holy Spirit. Or if it said, baptizing them in the names of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. But it doesn't say either or. But rather the key word is, as in the other scriptures, as beginning with Joel chapter 2, is baptizing them in the name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. For there is no other name under heaven given unto men by which we must be saved. Porque no hay otro nombre